Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto para todas y todos ustedes a través de Super Trendy Pop 92.3 FM, haciendo radio y televisión. Está con nosotros la licenciada, ¿no? Licenciada. Bióloga Lexis Briceño, quien, bueno, es bióloga, estudió en la Universidad de Carabobo, especialmente o específicamente en FACIT. Bienvenida. Un placer, gracias por la invitación. Sí, FACIT, Facultad de Ciencia Experimental y Tecnología en la Universidad de Carabobo. Para mí ha sido un placer. ¿Y qué tal esos años de estudio allí en FACIT? Fuerte. La casa de estudio. Fuerte, pero vale la pena cuando tienes un propósito y lo empleas, sobre todo en el estado de Carabobo, que es donde he hecho la mayor parte de lo que es el trabajo de campo. ¿Qué tan importante es la biología, sobre todo en el ámbito de estas especies que están en peligro de extinción y que también de repente en el estado de Carabobo no sabemos, hay algún tipo de especie que pueda estar en peligro de extinción y es importante estudiarlas a profundidad? Sí, claro, yo digo, si no conocemos no podemos cuidar, no Correcto. podemos proteger. Entonces es importante adiestrarnos en este momento en el auge de conocer las especies que están en peligro de extinción, no solamente en nuestro estado, en la región central de Venezuela, en todo el país de Venezuela. Aquí, por ejemplo, trabajamos con el pez tetradiamante, Moicausa pitieris, que es su nombre científico. Muchas personas no lo conocen, que es, bueno, es parte de lo que es mi emprendimiento. Y bueno, llevo a cabo un proyecto de reproducción, conservación de esta especie, y cada vez que el valenciano, el carabobeño se acerca y pregunta, desconoce de esta especie. Entonces es importante implementar en nuestra casa de estudio, en todas las casas de estudio, lo que es la parte de la biología, porque si las personas conocieran, pudiesen en cualquier rincón de Venezuela proteger las especies que no solamente están amenazadas, no hay que esperar que estén amenazadas, hay que cuidarlas desde que están creciendo. Por ejemplo, aquí si te puedo nombrar algunas especies en peligro de extinción, tenemos por ejemplo el tetradiamante, la agrarpía, el jaguar. ¿El jaguar? El jaguar sí es una especie que está en peligro de extinción. Imagínate. Y muchos parques de Venezuela están en programa de reproducción, aunque la reintroducción es un poquito tediosa, ya sería otro marco del tema, pero sí está en peligro de extinción porque, bueno, la caza fortuita, entre comillas, nosotros el hombre, la depredación, la destrucción de su hábitat, el cambio climático. Se daña el hábitat natural de estos seres, de estos animales, se transforma. Sí, aunque las especies se tratan de adaptar, ¿ok? Una adaptación evolutiva lleva muchísimos años, que era lo que yo les explico a mis estudiantes de la Universidad de Carabobo. Y por ejemplo, usted como bióloga, este cambio climático y esta aceleración del cambio del clima como tal, no da chance muchas veces de que la especie se adapte, ¿cierto? Sí, por el rango evolutivo tiene que ser bastante amplio, ¿ok? No todas las especies o no todos los ejemplares pasan a la siguiente generación. Lo que yo le explico a mis estudiantes, un cuello de botella, lo pasamos nosotros con el COVID los seres humanos, ¿ok? Pues nuestro sistema inmunológico se adaptó a ese virus, ¿ok? Y así ha sido con todos los virus. Entonces, si ese cambio climático es tan brusco en cortos tiempos, ese corto tiempo la especie no le va a dar chance de cambiar, de mutar. Sí, va a haber ejemplares que lo van a hacer, pero la población va a disminuir. Entonces, cuando una población disminuye, vienen ciertos caracteres que son importantes al impacto ambiental. Ahora, ¿qué tan importante es que se involucre no solamente el Estado, sino todas estas organizaciones de protección ambiental para el resguardo de las especies que están en peligro de extinción, o como usted bien lo dice, no es necesario que estén en peligro de extinción para proteger ese tipo de especies? El conocer, están las instancias, ¿ok? Protección Civil, INPARQUE y nuestro Centro de Conservación del Estado de Carabobo, que es el Acuario Valencia, que hasta ahora lo está haciendo muy bien, ¿ok? Que es proteger y conservar. Sin embargo, no todo se lo dejan a un solo ente. Hay una gente que se encargan de rescatar, hay una gente que se encarga de identificar y por último la especie debe ir o a conservación a reintroducción. Luego que va a reintroducción se haga un estudio biológico, el por qué ese animal, en mi caso que he dado atención a varamiento, por lo menos una ballena, tuve el placer de cuidar de una ballena, luego que varó en Patanemos, me dediqué a hacer las medidas taxonómicas y buscar con biólogos una reubicación, luego que los médicos veterinarios de
su data, cómo está el animal, para ser reintroducido, ¿ok? Entonces, si todos estamos jugando el mismo papel importante, porque no hay ninguno más importante que el otro, todos jugamos y trabajamos unificados, podemos salvar no una, sino muchísimos ejemplares. Ahora, fíjate, licenciada, debemos ir a un corte, pero al regreso quisiera que nos comentara qué tan importante es conservar el hábitat donde se reproducen estos animales, por ejemplo, las tortugas. Okay. En Morrocoy hay sitios que ya fueron cerrados al público porque el humano, queriendo o sin querer, daña este ecosistema. Igual que en Puerto Cabello, la isla Alcatraz, que también conserva varios espacios para la protección de tipo de tortuga, no pueden ser utilizadas por los seres humanos. Con estas preguntas nos vamos al primer corte y ya regresamos. Bueno, continuamos acá en tu programa Caminando Ando. Estamos hablando de biología. Es importante conocer de biología y de los ecosistemas para lo que es la reproducción y la conservación de las especies en Carabobo, específicamente porque estamos en el estado de Carabobo, pero a nivel nacional y mundial. ¿Qué tan importante es la biología en el ámbito de conservar esos espacios de procreación o de maduración de los huevos, por ejemplo, las tortugas? Sí, este año justamente una tortuga, la más grande del mundo, fue a Patanemo y colocó sus huevos ahí. Tuvimos más de 40 días, me incluyo, mi familia, mi hijo. ¿La más grande del mundo? La más grande del mundo, la tortuga lao, ¿ok? Aquí en Venezuela hay 5 especies de tortugas marinas y no se reportaba en Patanemo más de 10 años que una tortuga allí. Pues hay que ser los amigos de los pescadores o de esas personas que su trabajo está allí cerca de las costas, porque bueno, ellos fueron los que llamaron a una compañera de Ecorutas Cachirí, ¿ok? Y hizo el llamado, excavó, sintió los huevos y empezó el proceso más largo que yo digo que he tenido en mi vida, que fueron más de 40 días. Tuvimos que proteger el nido porque cada vez que uno se llegaba ahí, pues sí hay pescadores que nos ayudan, pero hay otros que se aprovechan o querían aprovecharse de esos huevitos. Gracias a una función, a un trabajo multifuncional de muchas personas que se acercaron ahí a niños, adultos, e hicimos lo que es la educación ambiental. Bueno, fueron viables, lo que yo le digo, huevos viables. Hubo la eclosión, no pude estar, ¿ok? El 10 de junio y eclosionó casi 40 tortuguillos que fueron directos al mar. Claro, no fueron inmediatamente, duraron casi 2 horas porque tenemos que esperar a los entes que regulan eso, como el Ministerio de Ecosocialismo y otros entes que nos prestaron el apoyo para poder llevarlos hacia el mar, que estaba muy cerquita. El nido estaba aquí y la orilla estaba allá. Entonces, funciones como esas debemos hacerlo un feedback, que haya esa retroalimentación entre todos para que se pueda dar eso. Tú sabes que la diversión, desde el punto de vista marino, porque me estoy involucrando en un tema que de repente no es muy querido que se toque, porque afecta lo que es la recreación de muchas personas que están acostumbrados, por ejemplo, en los guanes, a colocar su yate con música a todo volumen, dañando el ecosistema. Y qué tan importante es la participación de los agentes gubernamentales, por ejemplo, en parques y estas organizaciones proteccionistas, para concientizar a la población. En este caso tú me hablas de los pescadores, pero también yo te hablo de la población que va a rumbear con el completo desconocimiento y están causando un daño irreversible en la fauna venezolana. El conocer y hacer charlas de educación ambiental, aprovechar Semana Santa, carnavales, esos días festivos, acercarse a las personas, sobre todo a los niños, que son los que educan al adulto, y decirle qué no se debe hacer, e implementar castigos, ya sea económicos, los entes que de verdad no quieran regular eso, y explicarle que el monóxido de carbono que suelta lo que es la lancha destruye no solamente a los corales, sino es que cambia el ecosistema marino completo del agua. No solamente es que pisan, destruyen un coral que tarda muchísimos años en transformar la colonia. ¿Los corales son seres vivos? Son seres vivos, son unicelular, pluricelular, ahí eso va dependiendo porque hay corales duros, blandos. ¿Creen que es una piedra? Creen que es una piedra. Pero es un ser vivo. Es un ser vivo, es un animal, un invertebrado, que se dice o se decía
que la mayor cantidad de oxígeno viene de la Amazonía, pero no, ya ahora se han demostrado científicamente que la mayor oxígeno viene desde los ecosistemas marinos, especialmente los corales, y eso es algo que impacta mucho entre nosotros los seres vivos. Entonces yo pienso, y me ha tocado ir a quitarme la distracción familiar para reunirme con personas, vecinos que se me lleguen y decirle, wow, qué importante que nosotros al irnos retiremos nuestra basura. Wow, que es importante que el que te esté diciendo que no puedes pasar hacia allá, no puedes pasar hacia allá, debes respetar, por algo no debe hacerlo. Entonces muchas personas se llevan un poquito de esa conciencia. Pienso yo, si ajustáramos un poquito más lo que son las sanciones y vamos con una charla ambiental, ¿verdad? Podemos cambiar un poquito, no digo que todo, pero cambiar momentáneamente poquito hasta que podemos ya sea y regularlo. Tú como bióloga debes seguir preparándote permanentemente, constantemente por todo lo que tiene que ver con los conocimientos que de repente puedan aparecer en virtud también de estos cambios bruscos de la naturaleza. Sí, bastante. Como los médicos, siempre las especies van cambiando, van evolucionando. Pasa en los ecosistemas dulces, donde los peces ya no tienen el mismo nado, hay que ver la línea natatoria, todo eso va cambiando y hay que darle respuestas, porque nosotros, me incluyo los científicos, somos los que damos respuesta a esas incógnitas que atraviesan el mundo, que atraviesan los mismos habitantes, por qué sucede eso, las lluvias inesperadas, adelgazamiento de la capa de ozono, toda esa cuestión hay que investigarlo, se viven cambiando, nosotros normalmente cambiamos todos los días, esa parte de lo que hubo del terremoto, ese cambio, esa fricción de las capas tectónicas, todo tiene que ver. Entonces pienso que sí deberíamos ir estudiando poco a poco y enfrascarnos no solamente de que sea algo negativo, no, al contrario, si hay un cambio positivo, ¿en qué lo podemos aprovechar? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, por estar acá en este programa la noche de hoy. ¿Tus redes sociales, si las puedes decir? Sí, estoy emprendiendo. Me gustaría que me siguieran con Aquabel Fish, ¿ok? Es un emprendimiento de mantenimiento de pecera, el cual me ha tocado ir a las casas, restaurantes de personas que quieran tener peces ornamentales, pues a darle un biotopo natural, completamente natural, y hablarles un poquito de las especies, en el caso de los peces amenazados, qué se puede tener en casa y qué no, porque eso también es importante. Entonces, bueno, repito mis redes sociales, Aquabel Fish, de todas maneras también me pueden buscar como biólogo Lex. Excelente, Lexi Briceño, biólogo Lex, acá en Caminando Ando. Llegamos al final por la noche de hoy. Se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo. En la dirección general Peter Taffin, en la gerencia de Mercadeo y Producción Eddie Ortiz, en la asistencia de producción y control de Albania Alvarado y en la producción Rafael Cáceres, acompañado de Darwin Pérez, Jesús Fernández y Luis Romero. Nos escuchamos en una próxima entrega de Caminando Ando.